Pero antes, la noticia de última hora, muy importante, porque Alfonso Pérez Medina, hace unos minutos, la jueza procesa al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. ¿Por qué? Bueno, pues por dos delitos en concreto, por delitos fiscales, también por falsedad documental, decisión que acaba de adoptar la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias. Finaliza la investigación contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Considera que hay indicios de que pudo cometer un fraude fiscal de 351.000 euros en los ejercicios de 2020 y de 2021, también de que para ello falseó hasta 16 facturas diferentes y, por lo tanto, envía la causa a la Audiencia Provincial de Madrid. Propone juzgar. Si no atiende esos recursos la audiencia, Alberto González Amador se sentará en el banquillo de los acusados. Atención. La juez procesa al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, fraude fiscal y falsificación. ¿Quiere decir que sí o sí va a ir a juicio, que va a haber condena, Alfonso, o puede llegar a un pacto con la Fiscalía? Bueno, le queda todavía un recurso, Antonio. Es ese recurso que puede presentar contra este auto equivalente al procesamiento que tiene que resolver la Audiencia Provincial de Madrid. Pero si la audiencia avalara la actuación de la jueza Inmaculada Iglesias, como ha hecho durante toda la instrucción, Alberto González Amador tendría sí o sí que sentarse en el banquillo de los acusados, que ir a juicio. Y en ese caso sí que podría llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. De hecho, es lo que propuso su abogado Carlos Neira, un acuerdo que pasaba por aceptar los delitos, por aceptar una pena de 8 meses de cárcel, pagar una multa de 525.000 euros, pero en todo caso tendría que ratificarlo ante el Tribunal de la Audiencia de Madrid, tendría que ir a juicio. Alfonso, para que yo lo entienda, ¿está, digamos, a un pasito de sentarse en el banquillo para ser juzgado? Sí, le queda un paso básicamente, que es que la Audiencia de Madrid rechace su recurso frente a este auto equivalente al procesamiento y después directamente que abra juicio oral. Eso ya sería sentarle en el banquillo. Contra ese auto no podría presentar ningún tipo de recurso y lo que sí tiene todavía la posibilidad es de llegar a un acuerdo. De hecho, el correo que le mandó su abogado es que todo seguía en pie. De momento, esa oferta de pacto no se ha acabado, con lo cual podría aceptar los delitos, aceptar la pena que él mismo propuso en ese famoso correo electrónico por cuya difusión está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero tendría que ir a juicio en la Audiencia de Madrid, le veríamos sentado en el banquillo y tendría que confesar sus delitos. Bueno, pues es la noticia, atención, de hace tan solo unos minutos, pero muy importante, esa jueza que procesa por 2 delitos a Alberto González Amador. En las últimas horas, por cierto, Inés García, comparecencia de Isabel Díaz Ayuso, y le preguntaron también por, claro, el asunto de su novio, de su pareja. ¿Cuál fue su mensaje? Porque en su mensaje apuntaba ¿dónde? Bueno, pues apuntaba directamente al Gobierno y también a la Fiscalía. Decía que ella no encontraba contradicciones en el discurso de Alberto González Amador. Sí encontraba contradicciones en la Fiscalía. Quien miente, en todo caso, dice, será la Fiscalía. Y decía Isabel Díaz Ayuso que si el Gobierno era capaz de lanzar operaciones contra la Guardia Civil y contra la Fiscalía Anticorrupción, ¿qué no harían en una inspección fiscal contra un particular? Yo hasta donde veo no hay ninguna contradicción. Si el Gobierno organiza operaciones de Estado contra la Guardia Civil, contra el fiscal anticorrupción, ¿qué no está haciendo en una inspección fiscal de un particular que se defiende solo, él solo? Pienso que es la Fiscalía quien miente y desde luego quien se está contradiciendo, y ya sería el colmo de los colmos que un fiscal general del Estado imputado fuera a defenderse a sí mismo con toda la carrera fiscal. Esto demostraría que el sistema democrático ha muerto en España. Está cerca de ello, como esto no cambie ya urgentemente y se escuche a jueces, magistrados y a toda la carrera, que es lo que está pidiendo. Bueno, pues la jueza ha concluido su investigación, la jueza que ha instruido propone juzgar a González Amador, al novio de Isabel Díaz Ayuso, 2 delitos, uno de ellos fraude fiscal, el otro falsificación documental. Es importante saber quién. Pero aquí la duda es otra. Y esto está en la declaración de González Amador a la que ha accedido Radio Televisión Española. ¿Por qué González Amador comentaría nada de su inspección fiscal al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Miguel Ángel Rodríguez? ¿Por qué está? Cuando era un particular. Dice, ¿cuándo fue la primera vez que le comentó el señor Miguel Ángel Rodríguez que usted estaba siendo objeto de un procedimiento de inspección desde el año 2022 en la agencia tributaria? ¿Lo recuerda? Respuesta, en el mismo año 2022. ¿Qué hace la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid comentándole a Miguel Ángel Rodríguez nada?
Esto sí que llama la atención, Yolanda. No, pues sí, ¿no? no, yo... Más asuntos. Radio Televisión Española ha tenido acceso a la declaración de Alberto González Amador en el Supremo. La pareja de Ayuso dice que no conocía el correo con su propia confesión. Irma. Sí, eso es. Dice que no conocía el correo con su propia confesión, que no participó en su redacción y dice que jamás Neira le preguntó si estaba de acuerdo o no con el contenido. La secuencia que hace en esa declaración en el Supremo es que primero va al despacho. En ese momento su abogado Carlos Neira le plantea las dos opciones: pelearlo en los tribunales o ir a una conformidad. Le dice que lo deje en sus manos, quedan de esa manera y no vuelve a saber nada, según dice él, hasta el 11 de marzo, unos días antes de la filtración de esos correos, en los que afirma que un periodista del diario.es se pone en contacto con él y que le da todos los detalles del expediente de esa denuncia que presentó la Fiscalía. Una versión que, por cierto, los compañeros del diario.es han desmentido categóricamente. Dicen que en esa llamada no le dieron ningún dato, simplemente le llamaron para recabar su versión de los hechos e incluirla en la noticia, y que fue Alberto González Amador quien cortó esa llamada. Dice que no ha sido tratado de la misma forma que un ciudadano anónimo solo por el hecho de ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se le ha vilipendiado nacional e internacionalmente y que se han publicado más noticias de él que de la guerra de Ucrania. Esto es lo que dice González Amador en esa declaración, en la que se desvincula de ese correo con su confesión y contradice a su abogado, aunque sí admite que el abogado le recordó que eso era en lo que habían quedado, en la conformidad que implicaba precisamente admitir los delitos. Más de una hora de declaración como testigo que se plasman en 44 páginas, en las que la pareja de Ayuso niega que conociese la existencia del famoso correo en el que su abogado quería llegar a un acuerdo de conformidad. ¿Ese correo lo emitió su abogado con conocimiento de usted? No, señoría. Y todo asegura para evitar el ruido y que sus problemas llegasen a perjudicar a su pareja. Yo le decía que no quería exponerme ni que hubiera ruido mediático y, lo más importante, que esto no le salpicara a ella. Por eso asegura que lo reventaron los titulares de prensa que hablaban de 2 delitos fiscales y 1 de falsedad documental, porque la noticia fue demoledora. Llega a declarar que le quitaron la presunción de inocencia y la intimidad, y fue entonces cuando pidió explicaciones a su abogado porque estaba muy enfadado. Claro, yo el cabreo que me cogí fue monumental porque no entendía nada. Lo que le dijo Neira, el letrado, es que ya se lo había explicado en su momento. Él me recordó, me dice: Alberto, cuando tenemos las diferentes opciones y tiramos por la conformidad, recuerda que te comenté que tendrías que reconocer los hechos, que incluso sería algo rápido. González Amador justifica su desconocimiento sobre los movimientos de su abogado diciendo que él no es jurista y que se quedó en sus manos porque estaba en un momento de mucha confusión. Pero ojo, no solo habló con su letrado, ya por entonces su estrategia jurídica y sus problemas con Hacienda los comentaba con alguien muy cercano a su pareja y a la Puerta del Sol, con Miguel Ángel Rodríguez. ¿Qué dio usted a ese mail? ¿El email del juez, señor Salto? Sí. Me lo envió el señor González Amador. El jefe de gabinete de la presidenta madrileña le preguntó por las informaciones de prensa y por si sus abogados habían propuesto el pacto a la Fiscalía, y González Amador, previa consulta al letrado, le respondió. Digo, pues me dice que sí, que es cierto. Un González Amador que llega a decir que este proceso está siendo un destrozo desde el punto de vista personal, por la cobertura mediática. Ha habido más noticias mías que de la guerra de Ucrania. Y que está convencido que desde el principio han ido a por él por ser la pareja de quien es. En fin, yo creo que la transparencia en la democracia, ¿no?, y la rendición de cuentas es fundamental. Creo que estamos viendo constantemente escándalos, ya sean por una parte o por otra. Creo que hay que rendir cuentas, creo que hay que dejar a la justicia hacer su trabajo e informar, ¿no?, informar con calidad y con rigor. Y simplemente, ¿no?, gracias a las redes sociales podemos también difundir, ¿no?, todos estos datos que cada vez van saliendo más para informar a la ciudadanía y hacerla saber, ¿no?, de la verdad. Yo creo que eso es lo que creo que tiene que prevalecer. Yolanda. Bueno, pues yo creo que el señor González Amador tiene que rendir cuentas a la justicia, ¿no? Y si ha defraudado, como parece que lo ha hecho, pues tendrá que pagar por ello y ahí ningún problema. Yo creo que el otro día se confundió porque es imposible, es imposible que tu abogado actúe sin que tú sepas lo que ha hecho. Y más que nada es que dejaría de ser tu abogado, ¿no? O sea, cuando tú te enteras que ha puesto ese acuerdo de
ese acuerdo de aceptación, ¿no?, de la condena, ese acuerdo con la Fiscalía, sin que tú le hayas dado permiso, pues la verdad es que eso no tiene ningún sentido, todo hay que decirlo. Entonces, claro. bueno, sí, eso es una cosa, y yo aquí desde el primer momento, yo siempre he dicho que me parece un error lo que hizo allí la Comunidad de Madrid, la presidenta y Miguel Ángel Rodríguez, que yo creo que a estas alturas de siglo y de la película, o sea, lo que haga la pareja de la señora Ayuso es la pareja de la señora Ayuso, y tú, presidenta de la Comunidad madrileña, no tienes que salir ahí a defender a este señor ni a meterte en ese lío. O sea, tú tendrías que haber dicho directamente si este señor tiene problemas con la justicia, tiene problemas con Hacienda, que los cumpla y punto, y no responsabilizarte o salir a defenderlo. A mí eso me parece un error desde el primer momento que ahora está pagando, ¿no? La noticia creo que sigue siendo que hasta ahora, que sepamos, no ha cambiado de abogado, ¿no? Porque es que... en fin, yo lo digo desde el convencimiento personal o la buena intención personal de que creo que el abogado, haciéndolo mal, lo hizo con buena intención. Es decir, yo me he intentado poner en la piel del abogado y creo que el abogado es razonable lo que hace. Entiendo que un buen abogado no tiene por qué decirle al cliente todo lo que está haciendo para defenderle y conseguir lo mejor para él. Entonces, cuando él intenta llegar a un acuerdo sabiendo que de esa manera se cierran determinadas cosas, pagas una multa y tal, yo creo que el abogado, por lo menos intentarlo, a mí me parece que lo hace bien. Si es mi abogado y lo intenta y luego me consigue una cosa buena, yo entiendo que eso está bien hecho. Pero claro, luego hay que comunicarlo. Lo que me sorprende sobre todo es que, claro, cuando los dos van ante el juez, uno dice, no, es que yo no le autoricé, y el otro ahí dice, no, es que sí que me autorizó, pues es que ya no es lo que hizo o no hizo como la intención, es que te ha dejado en ridículo. Entonces, si te ha dejado en ridículo delante del juez y delante de toda España, evidentemente, porque lo hemos publicado todos los medios de comunicación, yo creo que hay una relación muy estrecha o evidentemente debería haber cambiado de abogado, ¿no? O alguien miente. A mí lo que me parece o alguien miente, es porque que con hay esto contradicción. estamos hablando de cositas así, curiosas, que realmente hacen que no vayamos a lo importante. Y caemos una y otra vez en ello. ¿Sabes? Caemos una y otra vez. O sea, este señor ha cometido delito fiscal. Este señor además ha defraudado a Hacienda. Este señor además ha dado un pelotazo como en las mejores épocas de Aznar. Muy a la sombra y muy cerquita de, oye, su pareja, que yo no voy a decir amante, como oí ayer decir en el Congreso a los del PP cuando hablan de los del PSOE. Aquí vamos a decir pareja, no, que hay que ser elegantes, y no como estuve escuchando ayer en el Congreso, que de verdad en la bancada del Partido Popular, que me dolía en el alma. Y lo que ocurre es que todo esto ha llevado una vez más a que ante un culpable, además confeso, porque lo ha hecho su abogado y hasta ahora ha estado callado, y mira que llevamos meses con esta... Ahora resulta que realmente el que se ve ante la justicia es el fiscal general del Estado por supuestamente filtrar algo que habían filtrado otras cosas. No son cosas distintas. Cada vez que algo le toca al Partido Popular, buscan la manera y la encuentran en las instituciones, la encuentran, mira, también la OCU ahí colabora en lo que puede, la encuentran en las instituciones, algunos de la OCU, para que al final esto se dé la vuelta y parezca que los malos son otros. Fíjate, y a mí esto me parece gravísimo. Por aportar un poquitito, un poco de contexto, porque ya saben ustedes que hay fieras judiciales en este equipo. O sea, hay periodistas, confíen tranquilamente porque en tiempo real nos informan de las declaraciones, pero entrecomilladas. Ahí tenemos a Irma Frigenti y a María Álvarez. Claro, lo que nos dicen las compañeras es en la página 16, digo, por si ustedes lo buscan, porque nosotros estamos todo el día con papeles y lo escrito se lee. En la página 16 de la transcripción de una respuesta que González Amador le da al abogado del Estado, dice literalmente, la pareja de Ayuso dice, mi abogado me recordó que cuando tenemos diferentes opciones, tiramos por la conformidad. Y recuerda, le dijo, que te comenté, Alberto, que tendrías que reconocer los hechos, que incluso sería algo rápido. O sea, aquí o alguien no se enteró o alguien dice ahora que no se enteró en su día. ¿Qué es lo que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid? Que ella contradicción no ve entre lo que dice su pareja y lo que dice su abogado. Y eso que su pareja dice, que él del pacto no tenía ni idea, y su abogado dice que se lo comunicó tranquilamente. Hasta donde veo no hay ninguna contradicción. Si el Gobierno organiza operaciones de Estado contra la Guardia Civil, contra el fiscal anticorrupción, ¿qué no está haciendo en una inspección fiscal de un particular que se defiende solo? Pienso que es la Fiscalía quien miente y desde luego quien se está contradiciendo.
Y no Lluís, pasa ¿tú cómo, nada, ¿eh? vamos a... Y no está pasa Lluís nada. esperando para intervenir. Lluís, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues pobre abogado, porque realmente muy poco creíble es que se busque una conformidad sin el consentimiento de quien estás defendiendo, ¿no? Por tanto, en fin, simplemente vemos ahí, será por alguna estrategia de defensa o por algún motivo, pero claramente no es verosímil en lo que está diciendo González Amador, ¿no? Más allá de esta cuestión, en términos politológicos, no se ve mucho más de estas declaraciones. Sí que me gustaría puntualizar las últimas declaraciones de la presidenta Ayuso, en el que se habla de lo que hemos estado hablando toda esta mañana, y yo creo que aquí lo tenemos que abordar en dos cuestiones, y soy rápido, no quiero tampoco esmerarme, pero cuando vemos que hay corrupción, como podíamos intuir en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o prevaricación, como se habla de lawfare en la judicatura, eso yo creo que es grave, es algo que obviamente tenemos que denunciar, pero que quizás no es tan sistémico como nos pensamos. Pero lo que sí es sistémico, y aquí sí que yo creo que deberíamos poner el foco, es el sesgo conservador que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la judicatura en nuestro país. Y eso sí que es un problema. Los sesgos conservadores de estas fuerzas pueden condicionar su actuación, no de forma ilegal, pero sí de una forma que debería preocupar a la sociedad. En el caso de, por ejemplo, la judicatura, es sabido que la ideología de los jueces condiciona sus sentencias, condiciona las evidencias que toman en consideración. El sesgo de confirmación, de tomar en consideración esas pruebas que confirman las hipótesis que uno tiene, que están viciadas por tu ideología, eso lo tienen los humanos y también los jueces, ¿no? Lo tenemos todos, hasta los entes divinos como son los jueces. Y eso tendríamos que tenerlo muy claro, que el gobierno, y ahí sí que hubo propuestas en ese plan de regeneración, propuestas de cómo cambiar esta tendencia, ¿no? Cómo reclutar de forma más plural ideológicamente estos organismos. Cómo conseguimos que haya mayor pluralidad en la judicatura, por ejemplo, reclutando, haciendo becas para que todos los estratos sociales puedan optar a estas oposiciones que son muy duras y que acaban teniendo un sesgo de clase y también, por tanto, ideológico. Yo creo que este debate quizás lo tenemos un poco escondido. El gobierno intentó ponerlo encima de la mesa, quizás no tuvo el éxito que tenía que haber tenido, pero creo que es muy relevante. Mateo. El otro día lo comentamos. El problema que tuvo González Amador en su declaración es que le comunicaron, cuando estaba sentado como testigo o como perjudicado frente al juez, que el martes siguiente iba a declarar su abogado. Yo creo que eso le desconcertó de tal manera que hizo una argumentación que fue absolutamente equivocada, porque hay correos donde se aprecia claramente, el famoso correo dice claramente que este acuerdo o este pacto de conformidad se hacía respaldado por mi cliente, en este caso el propio González Amador. El asunto es que yo creo que él ya está más pensando en lo que tienen los juzgados ordinarios de Madrid, como bien sabéis, la causa abierta por 2 delitos fiscales, ampliada posteriormente a otros 3 delitos más, y estaba muy empecinado en el asunto este que ya el Supremo ha dicho en el caso de Montero, que no hay nada más, o sea, las famosas demandas que puso por llamarle delincuente confeso o defraudador confeso. Una vez que se cierra esta puerta, él ya solo tiene que pensar en lo que tiene, que es en Plaza Castilla y en defenderse allí. Veremos a ver lo que sale. De momento no está condenado. Yo creo que hay que hacer hincapié en esto, porque hablar de defraudador confeso, yo creo que ahora mismo él está siendo investigado por estos delitos. Vamos a ver cómo acaba. No pinta nada bien para él, por supuesto que sí, no pinta nada bien, pero bueno, estamos en fase de investigación. Que haces a mí me parece interesante, porque recordemos que desde el principio a él y evidentemente desde el punto de vista político a su pareja, ¿no?, les dolió mucho el hecho de que se dijéramos en los medios de comunicación que era un delincuente confeso, ¿no? Sí. En este caso, que literalmente, estrictamente no lo es, pero se entiende perfectamente que sí en el momento en que tu abogado ofrece o acepta un acuerdo. El único motivo que yo entiendo la discrepancia que comentábamos antes... 2 delitos fiscales es lo que reconoce su abogado. Por eso. Lo dice su abogado. Pero eso es papel mojado. Por eso. Pero el único motivo que él tendría para desmarcarse de eso, pensando en una estrategia, yo creo que efectivamente es esa, que es la de decir, bueno, yo he puesto unas demandas precisamente porque me han acusado de esto, incluso desde los medios de comunicación, y he empezado a repartir demandas por todas partes, y entonces, claro, yo no puedo reconocer delante del juez que yo he firmado eso y acatado eso, porque entonces ya directamente estoy tomando todo lo demás. Eso sea una estrategia, eso ya no se encaja. Ligado al otro caso, cuando hablamos del fiscal general, yo, por ejemplo, ahí sí que me parece que es distinto, pero me parece que sí que se pone manifiesto en esta declaración, yo he visto un poquito de luz
cuando, si se ha producido un acuerdo, aunque sea por parte del abogado, o no está cerrado, que luego en todas partes, me acuerdo que uno de los correos, creo que la Fiscalía decía, bueno, pero esto no significa que se vaya a hacer porque hay que verlo o tenemos que elevarlo, ahí forma parte de la otra investigación paralela, que es el vulnerar los propios derechos, no solamente en este caso de él, que es el acusado en su caso, sino también del abogado. Porque se destaparon cosas que formaban parte de la negociación secreta. Igual que antes hablamos de otro caso y decíamos, se están poniendo en perjuicio los derechos, pues ahora exactamente igual, fuera el fiscal general o fuera quien fuera. Pero aquí la duda es otra. Y esto está en la declaración de González Amador a la que ha accedido Radio Televisión Española. ¿Por qué González Amador comentaría nada de su inspección fiscal al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Miguel Ángel Rodríguez? ¿Por qué está? Cuando era un particular. Dice, ¿cuándo fue la primera vez que le comentó el señor Miguel Ángel Rodríguez que usted estaba siendo objeto de un procedimiento de inspección desde el año 2022 en la agencia tributaria? ¿Lo recuerda? Respuesta, en el mismo año 2022. ¿Qué hace la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid comentándole a Miguel Ángel Rodríguez nada? Esto sí que llama la atención, Yolanda. No, pues sí, ¿no? Yo estoy en lo que decía antes, es que yo no sé qué pinta nadie de la Comunidad de Madrid metiéndose en este asunto. O sea, tú eres pareja, ya te digo, o sea, a estas alturas, que las mujeres tuviéramos que responsabilizarnos de lo que hacen nuestras parejas, faltaría más. Entonces, pero a mí eso ¿cómo me la parece, pareja va directamente? Me parece el error del comienzo de la situación. A partir de ahí que comentabas tú, María José, bueno, pero es que ahora nos hemos centrado en la Fiscalía, en si ha filtrado o no ha filtrado. Yo creo que son cosas distintas y yo creo que los ciudadanos debemos exigir que todo el mundo cumpla sus obligaciones. Y yo desde el primer momento estaba diciendo, bueno, este señor, si ha cometido un fraude fiscal, que parece que lo ha cometido, que lo pague, que cumpla con la justicia y todos de acuerdo. Y también he dicho que me parece que no es creíble que él no supiera que su abogado iba a presentar ese acuerdo de conformidad. Hasta ahí de acuerdo. Pero ¿y cómo si González Amador sabía en 2022 que era objeto de una inspección fiscal, si se lo comentó a Miguel Ángel Rodríguez, al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid se sorprendió al conocer hace unos meses la noticia que saltó? Pues esta es la gran pregunta. ¿Desde cuándo lo sabía Isabel Díaz Ayuso? Porque su jefe de gabinete y su pareja lo sabían desde el 22. No debe ser muy sorpresivo, Elsa, que lo descubra como el resto de los mortales hace unos meses. Igual hay que cambiar de abogado y de jefe de gabinete, no sé, la verdad que es todo muy sorprendente o hay muchas mentiras. No o sé, de pareja, vete a saber. O de pareja. Yo creo que hay que hacer, ¿no? Esa regeneración de la que hablaba Lluís es muy importante, ¿no? Creo que al fin y al cabo hay que mantener esa separación de poderes, hay que ser muy claros, no se puede estar atacando desde un lado y desde otro, ¿no? Y luego pedir, ¿no? que a ti sí que se te apliquen todos los estándares, ¿no? No puedes estar siendo parte del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid criticando constantemente, ¿no? Luego también intentando tener esa distancia. O sea, yo creo que hay que aclararse. No estoy muy de acuerdo con que no debería haber hecho esas declaraciones, no solo ya como pareja, como responsabilizarse, ¿no? En el hecho de porque las mujeres nos tenemos que responsabilizar de lo que hacen nuestras parejas, sino también por el cargo que tienen, ¿no? Y porque luego pedimos otras cosas, no esa doble vara de medir. No sé, yo creo que estamos ante un claro caso de falta de transparencia, de intentar jugar a un juego muy, muy sucio y que luego de nuevo se piden cosas totalmente diferentes al gobierno.